Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Somos de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya e estamos desarrollando uma programação de estudo Carta a los Romanos que venimos levando a cabo já durante um tempo e esta é a parte de número 48. Paz del Senhor, pastor. Paz del Señor, Pastora Marcia. Sí, hoy iniciamos el programa 48 de Carta a los Romanos del Apóstol Pablo. Una carta muy interesante y agradecemos por todo esto que vamos caminando en esta travesía teológica, como le diría, o mejor bíblica, en donde estamos haciendo el comentario de cada uno de los versículos en la posibilidad nuestra para que sea de utilidad a la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en especial radicada aquí en el interior del país, pero también para todos aquellos que se dignan a compartir con nosotros estos pensamientos o estos elementos bíblicos del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Muy bien, pastor, y dejando siempre nuestros locales en las redes sociales, donde las personas pueden estar interactuando, compartiendo y también aprovechando este apoyo de conocimiento de los estudios que nosotros estamos promoviendo semanalmente en la página de Facebook Asamblea de Dios Paraguaya Oficial, también en YouTube Estudios 7 ADP. Así mismo, Pastora Marcia, y un saludo muy especial a cada uno de los que semanal vienen compartiendo con nosotros a través de las redes sociales. Y estamos listos para continuar. Y hay un muchacho que te escribió, Pastora Marcia, que es Fabricio Vergara. Sí, Fabricio Vergara es un joven de nuestra iglesia que tenemos mucho aprecio. Sabe que él un día en las oraciones que realizábamos en la central, su papá dijo, mira, toda la madrugada Fabricio recuerda a ustedes en oración y muchísimas gracias por el cariño y ahora es un fiel oyente de nuestra programación. Y él nos escribió acá diciendo, con respecto al programa de Romanos, yo siempre acompaño hasta el momento donde está favoreciendo bastante. Y te puedo decir algo, no importa que el comentario de algunos versículos sea bastante largo, pero de igual forma lo importante es que, como dice un gran dicho, es muy bueno que el comentario de algunos versos sea lo más profundo, no como un pan medio crudo, dice. Espero que se entienda el dicho sabiendo que no debe ser tan corto, ¿verdad? Porque nosotros solemos hacer los versículos às vezes a explicação um pouco tempo, toma um pouquinho mais de tempo. Pero tem que ser, verdade, um pouquinho mais extenso para que a gente pueda compreender, porque a verdade que se vamos a levar este estudo a um seminário, um estudo exegético mais profundo, verdade, vamos a tomar várias partes em muito tempo. Assim que, como o pastor dijo, de forma que pueda ser más sencilla al público, para que la gente pueda interpretar bien lo que nosotros queremos levar los comentarios. Y un saludo, Fabricio, especial, porque realmente es muy importante cuando los hermanos, cuando los amigos puedan colocar sus opiniones. Acá él dijo, ¿qué piensa de mi acotación? Es muy importante, Fabricio. Muchas gracias. Igualmente a todas las personas que están nos apoyando, que se llevan ese estudio a las iglesias, también en su particularidad. Lo importante es que este sea un instrumento, con la esperanza que sea un instrumento para bendecir su vida y el crecimiento en los conocimientos. Que así el Señor les siga bendiciendo. Sí, porque lo que nosotros hacemos, Pastora Marcia, en cada tema, abrir un poco la ventana teológica o exegética. Y ahí se puede ir ampliando cada uno en la línea que le corresponde como corriente o como denominación. Como también en el Brasil me he informado que varias iglesias usan como una mesa redonda. Escuchan una parte y empiezan a discutir. Sí. Y uno aprende mucho con eso y nosotros también, dice que el que enseña aprende 2 veces. Y somos los que más aprendemos detrás de estos comentarios porque hay que investigar, hay que leer varios libros.
Por eso disponemos así siempre libros diferentes para que tengan los pastores la ocasión y la oportunidad de adquirir o bajar buenos libros, porque eso hace más sustancioso y mejor la exposición de la palabra de Dios a un mundo confundido, a un mundo que levanta mucho más interrogantes que otrora. Así que allí estamos, y un saludo especial a Fabricio, pastora Marcia, y a todos los amigos que tenemos muchísimo alrededor de este mundo y que siempre nos están enviando sus calurosos saludos. Muy bien. Y vamos a entrar entonces en nuestro desarrollo del día. Sí. El capítulo 12 aún estamos estudiando, ¿verdad? En algunas partes que lo estamos dividiendo. Y hoy nosotros vamos a desarrollar los últimos versículos, 19, 20 y 21. Nos quedamos en la edición pasada hablando sobre la paz que dependiendo de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí. Hablando sobre los deberes cristianos dentro del capítulo 12. Y seguimos entonces con el versículo 19 y 20 para hilar el pensamiento del comentario. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así que, pastor, esses dos versículos, ¿cómo congenia el cristiano con toda la Biblia, estos versículos? Sí, bueno, vamos a tratar de leer y intentar hacer un comentario hasta donde nos alcance, ¿verdad?, exegético, porque son temas muy interesantes y muy en boga que nunca van a pasar de moda. El anterior versículo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, procurarla, como dice acá, estad en paz con todos los hombres. Y detrás nomás, hilando el pensamiento, dice: no os venguéis vosotros mismos. Y la venganza es un elemento terrible, es la venganza. La venganza es dulce, dice, por eso los diabéticos no pueden vengarse, pastora Marcia. Hay una mujer que se llama Lucy Montgomery. Ella dice: el odio sencillamente es un amor que no encontró el camino. Y la verdad que uno, cuando empieza a reflexionar solo ese pensamiento, se podría gastar mucha tinta en ese postulado, en esa perícopa, dirían los exégetas. Ahora, el contexto de la venganza que Pablo habla, estamos en el sentido veterotestamentario, porque si hoy nosotros leemos con los ojos de este siglo XXI, de la era cristiana, las leyes antiguas nos pueden parecer, pero no tan correctas, ¿verdad? Pero hay que, como dice un dicho, a los hombres de la historia hay que juzgarlo a la luz de la historia. Dios dice en su palabra: ¿qué pueblo tiene la ley como usted?, le dice Israel. Porque comparado a esa ley mosaica con la de otros pueblos, parecía lleno de gracia, porque estamos hablando, si tomamos a Gerald Bonrad, a Martin Knott, a John Bray y otros grandes pensadores del Antiguo Testamento, ellos ubican el Sinaí, la presencia de Israel en el monte Horeb, en el Sinaí, en el año 1450 a.C., o sea, 15 siglos antes de Cristo. Y en ese tiempo, lógicamente, la ley no va a estar tan desarrollada como hasta el día de hoy. Sin olvidar que en el Imperio Romano, la ley romana y las leyes modernas del cristianismo ha tenido muchísima injerencia, muchísima intervención. Entonces, ubiquémonos en el tiempo. Pablo dice: no os venguéis. Ya estamos allí en el siglo I, en el siglo I de la era cristiana, donde emerge una incipiente iglesia,
donde no tienen templo, no tienen una organización como la de hoy. La iglesia de Roma probablemente Pablo no la conocía, pero por 18.2 de Hechos de los Apóstoles, con Priscila y Aquila, se informa de esa iglesia. Y a esa iglesia Pablo le escribe y les dice, porque en esa comunidad había judíos también. Por eso dedicó el capítulo 9, 10 y 11 a esta carta. Y allí Pablo les dice, no os venguéis, no vengarse. Y dice, vosotros mismos. Entonces tendríamos que leer algunos versículos del Antiguo Testamento. Porque la ley mosaica tenía la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Entonces podemos leer Levítico 19, 18, por ejemplo, Pastora Marcia. Levítico 19, versículo 18. Ahí mismo Versículo ya está. 18. Sí. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Sí, un texto que tomamos al azar aislado así. Indudablemente Dios habla en el contexto de la hermandad judía. Allí no hay venganza, ¿verdad? A pesar de que la ley del talión rige, ¿verdad? ¿Se acuerdan las ciudades de refugio que eran 6? Uno en la Jordania y otro en la Transjordania, 3 en la Jordania y 3 más en la Transjordania, donde alguien en un accidente de trabajo hubiera cometido un homicidio, le hubiera matado a alguien, tenía la potestad de correr allí y buscar a los ancianos de Israel para salvarle a los vengadores. O sea que la venganza estaba justificada. Ahora acá estamos hablando porque hay otros textos que sí dicen eso. Proverbios 20, 22 habla también, porque acá ya es un pensamiento, llamémosle así, filosófico de la religión, donde el proverbio saca alguna cosa. Capítulo 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Sí, son textos anexos a lo que Pablo está diciendo. Probablemente no sabemos en cuál texto pensaba el apóstol Pablo, pero él toma esos textos. El capítulo 24, versículo 29 de Proverbios también puede decirnos algo. 24, 29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Sí, entonces, Pastora Marcia, la tendencia de que alguien nos agrede, nos ofende, nos causa un daño, un perjuicio. Imagina que asesinen a tu hijo. La idea natural o la naturaleza nuestra generalmente quiere vengarse. O sea que ante una acción hay una reacción. Y allí es donde entra nuestra fe. Un cristiano no puede practicar la venganza, ni pagar mal por mal. Acuérdate del versículo 17, Pastor Marcia. No paguéis a nadie mal por mal, en Romanos. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Son partes de nuestra fe muy difícil, porque suena así fácil, hermoso, muy lindo, como algo idílico del cristianismo. Pero cuando bajamos a la realidad no es tan fácil eso. Más bien el cristiano reposa su confianza en Dios. El cristiano no puede caer en el dominio de la ira y la venganza, por más justificado que parezca eso. Porque pueden haber muchísimas situaciones. Como yo ya le conté acá, hay muchos casos de gente que han sido hermanos, padres, que le han matado a los enemigos, pero después el cristiano le perdona y esas cosas. Entonces, tampoco olvidar el texto de, yo no sé si tenés, de Proverbios 25, 21, podía ser que está, pastora. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Sí, y el versículo siguiente, el 22, el mismo, y 21 leíste. El versículo 22 que Sí. sigue. Porque ascuas, ¿verdad? Sí. Ascuas amontonará sobre su cabeza, Sí. y Jehová te lo pagará. Sí, bueno, eso es lo que va a decir más adelante ahora cuando miremos, ¿verdad?
Entonces allí eso se sacó de ese contexto, por eso que pensamos que Pablo estaba utilizando estos textos de la no venganza, ¿verdad? Y el tema para el cristiano es a quién le llama enemigo, porque yo no puedo tener enemigos, yo no puedo decir ahí está mi enemigo. Ahora la gente, por cuestiones religiosas, por cuestiones de espiritualidad, cultural, sea cual fuere el elemento que los motiva, ellos pueden tenernos como enemigos, porque a veces piensan que fraccionamos su familia, o algunos que piensan que se le quiere sacar dinero. Bueno, la gente se hace ideas, ¿verdad? Entonces ellos sí. Entonces podríamos responder nosotros siempre con el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Vuelvo a recalcar, estos elementos para un cristiano tiene que trabajar mucho. En la programación anterior habíamos hablado acerca de la reflexión que un cristiano debe tener en un tiempo necesario de estar solo, porque el cristianismo tampoco puede vivir a la loca, no es todo oculto, no es todo un fuego del espíritu, porque hay momentos que tenés que reflexionar, porque estos temas, por ejemplo, es muy difícil congeniar en un culto avivado, por ejemplo. Necesita mucha tranquilidad, mucha reflexión mental y mucha calma y sosiego. Si me pasare, ¿cómo yo reaccionaría? Entonces, tiene que meditar sobre eso. Entonces, la búsqueda de la conversión siempre está. La paz de todos los hombres desde la cruz de Cristo. No podemos caminar por este sendero porque no es las huellas que nos ha dejado nuestro Maestro, el Señor Jesús. Él nunca clamó maldición, jamás clamó venganza por nadie. Entonces, en Juan 13:15 podíamos leer un texto, Pastora Marcia, Juan capítulo 13, ¿sí? Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Imagina, por eso que nosotros seguimos las pisadas del Maestro y no es que le imitamos. El mimetai, que es la palabra griega, ¿verdad? Hay que desarrollarlo en su pleno sentido, porque algunos dicen hay que imitar a Cristo. No, lo que hay que hacer es seguir a Cristo. Imitar, yo puedo ir a otro lado a hacer lo que él hacía, no sé si me explico. Puedo tomar mi propio sendero y yo estoy imitando a Cristo, ¿verdad? Entonces, a pesar del contexto, podemos aplicarlo en todos los menesteres del Cristo, porque Jesús dice que Él nos dio ejemplo, en la cruz, por ejemplo. Y entonces, la Biblia habla que no debemos olvidar, que leímos al principio en el versículo 18 del capítulo 1, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, decía ese elemento. De Dios es eso, porque aquí Pablo dice, no os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, eso, como comúnmente se dice en el mundo evangélico, dejamos en la mano de Dios. La lucha está entre el pacifismo y el militarismo. ¿Cómo congeniar un cristiano? Un cristiano puede ir al cuartel, un cristiano puede ir a la guerra, un cristiano. Son preguntas que generalmente la gente no toca. ¿Cómo se deja la ira del hombre ante la ira de Dios? ¿Cómo yo dejo que esta ira mía sea la de Dios y no mía? Porque aún Pablo dice, airaos, pero no pequéis, o sea, no ejecutéis ese elemento, porque claro que te vas a enojar y claro que te vas a sentir mal con una persona que viene a afectar a tu ser querido, o que con una firma, los ladrones de guantes blancos te roben la casa, por ejemplo, o te lleve algo que vos amás, o que te hace un daño, un perjuicio sin qué ni para qué. Es un sentimiento natural, pero ese sentimiento natural es trabajado por el cristiano por la metanoia, por la conversión, por el arrepentimiento,
por la base de la Sagrada Escritura y la injerencia del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos en ese lapsus muy difícil portarnos como cristianos. Por eso que dijimos, Pastora Marcia, en otras oportunidades, que la Biblia no es una receta de cocina que se puede hacer de cualquier manera. Por eso pululan mucha gente sin sometimiento a una estructura, a veces que de repente dicen y hacen cualquier cosa sin el estudio necesario de la palabra de Dios y sin el sometimiento a una autoridad eclesiástica que es muy importante y que también está en la Sagrada Escritura. A veces el enemigo puede verse como triunfador sobre el cristiano, pero el que piensa así no deja de ser víctima de su destino trágico, golpeado por un pasado desde las tinieblas que los motiva. Esta película que mucha gente mira, que ayer una persona me estuvo preguntando sobre eso, Dios no ha muerto, ¿verdad? Porque esta corriente de Friedrich Nietzsche y eso hablaron de la muerte de Dios, ¿verdad? De Zaratustra y compañía. Entonces allí, al final, el profesor, el que le motivaba era el odio hacia Dios. Por eso tenía esos ánimos de perseguidor y enemigo de la iglesia o de la cruz de Cristo. Entonces, a veces una bajeza, humillarse, eleva a la altura al cristiano y desnuda al perseguidor en sus instintos más bajos, porque cuando alguien persigue a un ser humano sin nada es porque ni el animal hace eso. El animal hace por instinto de supervivencia, no mata por matar. En cambio, la pregunta siempre es para el cristiano: ¿qué debo hacer? Y allí es donde hay que trabajar. Ahí es donde nuestros sentimientos naturales deben ser suplidos por los sentimientos sobrenaturales, sobre la base que acabamos de mencionar hace un rato, Pastora Marcia. En el mundo natural, tratar a alguien, tratar mal a alguien que te trató mal, eso es muy normal. Como a mi abuela una vez yo le dije, fulana no te quiero, yo tampoco le quiero, dice. Entonces eso es muy natural, pero es casi normal, dirían la gente. Pero en el nuevo hombre, el hombre nuevo nacido en Cristo, del agua y del Espíritu, el creyente convertido es totalmente diferente. ¿Por qué? Por la presencia de Cristo en sus vidas. Entonces, eso es lo que acontece, Pastora Marcia. Eso es lo que podemos hacer aquí como un comentario. Muy bien, pastor. Y el versículo 21 sigue escribiendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien. En realidad, sí, muy bien. ¿quién ¿Sí? es el vencedor? ¿Quién es el vencedor? Para hacer un comentario más del versículo acá 20, Pastora Marcia, de tu pregunta, aquí habla de ascua de fuego. Carbón sobre su cabeza significa eso. Porque se debe leer el contexto. Así que si tu enemigo tuviere hambre, leímos en Proverbios, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Acá hay un libro que se llama, Pastora Marcia, Ayacucho para Cristo. Ayacucho es una pequeña ciudad de Perú, en la selva peruana. Y en Ayacucho corrieron todos los pastores. También la iglesia católica, porque así está el testimonio. Pero se quedó una iglesia de gente sencilla. Entonces en ese tiempo dominaba mucho este movimiento que hizo Abismael Guzmán, que se llamó Sendero Luminoso. Las ideas marxistas de la revolución, ¿verdad? O que eran guerrilleros, como se le conoce en Latinoamérica. Y mataron mucha gente. Pero ahí la iglesia estaba presente. Entonces la iglesia, lo único que hacían los hermanos era ayudar al herido. Y el problema era que allí estaba Sendero Luminoso y aquí estaban los paramilitares. Y si por ahí uno del Sendero Luminoso caía en la iglesia, ellos lo entendían y lo curaban. Y le decían los paramilitares: no hagan más eso porque le vamos a destruir ustedes si continúan salvando a esa gente.
En cambio, a veces caían los militares y se oían, ellos iban a rescatarle, a ayudarle. Entonces los del Sendero Luminoso le decía, ustedes no hagan más esto porque los vamos a liquidar. Como decía aquí un político paraguayo, está entre la espada y la pared. Entonces la espalda y la pared, decía, la espada y la pared. Entonces esa iglesia permaneció fiel a su llamado y dio agua a su enemigo y de comer a su enemigo, porque los amenazaba de los dos lados. Pero ellos obraron el bien, obraron la bondad por sobre todas las cosas y la belleza del servicio, que hay que mencionarlo. Entonces, esto hay que leerlo en su contexto. No es un acto de maldición, porque da a entender así que si ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No es que vos le des a alguien un plato de comida y le diga que fuego del cielo caiga a tu cabeza sobre eso. Eso no sirve para nada, ¿verdad? Sino que es más bien una acción beneficiosa. El cristiano debe obrar bien con el enemigo, con el fin de que él se sienta avergonzado de sus hechos y deje de ser enemigo. Hay una película de Richard Humbram, Pastora Marcia, que estuvieron pasando por nuestra iglesia, ¿verdad? Que esa película es poco antigua y su libro Contrabandista por Dios, esa cosa. Richard Humbram en un momento dado que le estaban torturando, le reclama por qué sigue orando y él dice, estoy orando por ti, por quien le estaba torturando. Entonces, eso deja a veces sonrojado al enemigo por lo animalesco de sus obras. Entonces, represalia y castigo no es potestad del creyente sino de Dios. Nuestra responsabilidad, somos llamados a amar y a servir. Yo sé que este tema que estamos tomando en estos pocos versículos, Pastora Marcia, son el corazón neurálgico del obrar de un cristiano. Porque es fácil que un cristiano se vaya a pelear, a maldecir, a enviar fuego del cielo, todas esas cosas hoy día. Pero aquí está la palabra de Dios presente, en donde tiene que reflexionarse. Y con referencia, ¿quién es el vencedor, verdad? Porque acá dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido. Nikoo, en griego, la palabra del presente del imperativo de Nikao, es en griego esta palabra, conquistar, vencer. Y ni siquiera se usó la palabra lo malo kakou. El cristiano vence al mal cuando rehúsa y rechaza reaccionar mal por mal, pagar mal por mal. Allí el cristiano es vencedor, porque se vence a sí mismo. Porque le dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque eso es así. No olvidar que todo comenzó en el versículo 2, Pastora Marcia. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. ¿Cómo unos transformados va a vivir esa vida? Y dice más, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que comprobéis, para que mire, compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Vengarte de la voluntad de Dios? No. ¿Pagar mal por mal? No. ¿Por qué? Porque estás reflexionando y estás estudiando que ese no es el modelo de Jesús y que Jesús nos dejó ejemplo y nos dio mandato de seguirle hasta el fin de nuestras vidas. Entonces, Romanos no es el libro como una de las cartas para los reaccionarios. Por ejemplo, la Teología de la Liberación tiene como base el libro de Éxodo, tiene como base el profeta Miqueas, el Evangelio de Lucas, porque allí encuentra el fundamento para reaccionar, porque en determinado momento algo tiene que hacer cuando se invierte en lo que ellos llaman la pirámide, que unos pocos están gobernando al proletariado, o sea que hay pocos opresores y una multitud oprimida. Lo que hay que hacer es que los oprimidos quiten del mapa a los opresores, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad hay que
estudiarlo bastante, porque nosotros tenemos aquí la gente del EPP, en Colombia tienen la ELN, la FARC, Sendero Luminoso, como fue. Bueno, siempre se dan sesgos de violencia en muchas partes. Y el revolucionario siempre piensa en la posibilidad imposible, porque por ese camino es muy difícil llegar al gobierno, a pesar de que en Colombia Petro es un presidente que ha subido y que ha militado en estos movimientos. Jesús no vino por la tentación del diablo, pastora Marcia, del odio, de la insubordinación, del tumulto o de la destrucción. Jesús no vino en ese campo. Por eso que las corrientes mesiánicas no le aceptaron, porque él no vino como el celote para matar romanos, no vino como el fariseo para cumplir las 613 prescripciones, no vino como los, ¿cómo se llamaban estos que se aislaban y se fueron a salir del mundo? No vino por los escribas, por los saduceos, sí, los escribas y saduceos, pero los otros, ¿cómo se llaman? Los esenios. Sí, ayuda a nuestro camarógrafo. Los esenios. Apareció. Apareció en el programa. Los esenios. Entonces viene por ese camino. Entonces, esas eran las corrientes que ellos veían. Pero Cristo vino en el modelo de Isaías 53. Y Carvar, en este libro, Pastora Marcia, que es un bestseller de Carta a los Romanos, que hay que leerlo, que hay que leer y dedicarlo tiempo. No es un libro de fácil lectura, pero lo que te está diciendo te va a hacer reflexionar y pensar como cristiano. Él dice, lo que el hombre hace es siempre el juicio de lo que él quiere. Lo que el hombre hace es siempre el juicio de lo que él quiere. O sea que vos estás accionando lo que querés, porque si le va y le da un tongazo o un garrotazo a un enemigo, eso es lo que vos querés con la gente. Porque ese momento de calentura, de nerviosismo, de subido los tonos, podés descontrolarte, pero por eso se habla de un espíritu controlado por el Espíritu Santo. El bien acabará venciendo al mal. Dios es vencedor de toda injusticia, Pastora Marcia. Yo sé que en el mundo impera la injusticia en muchos campos. Hay mucha gente en este mundo que clama la justicia. El clamor del Éxodo no deja de ser el clamor del Apocalipsis, en donde mucha gente, oh Señor Jesús, ven pronto, Maranata, sí ven Jesús, porque ven eso cifrada la esperanza del fin de las injusticias y no el miedo que a veces se carga en este libro cuando se enseña y se habla de la gran tribulación, porque el miedo es una motivación mala. Alguien que se motiva en la fe, en el miedo, tiene que cambiar por Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si no podemos equivocarnos, no es según me parece, según yo creo, yo pienso así. Así que gracias a Dios podemos decirle, pastora Marcia, llegamos al último versículo del capítulo 12, sí. Lo que tenía como título Deberes Cristianos. Sí. Yo creo que cargamos con mucho deber a los cristianos, pero la palabra viene a nosotros también, es para todos, no es para los que están escuchando, no es, sino para el que está emitiendo sonido también. Así mismo, pastor. Bueno, ahora vamos a entrar en el capítulo 13 de Carta a los Romanos. Y como dijo Fabricio, no podemos dejar pan crudo. Sí. Por cierto, esto nosotros vamos a estar comentando, haciendo muchos comentarios, porque es temas bastante polémicos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué se puede decir de manera introductoria acerca del Estado, la política y como las constituciones? Podemos hablar muchísimo, pastora Marcia. No sé si nos afecta un poco que hay una lluvia torrencial acá. Antes de entrar en tu pregunta, pastora Marcia, yo traje algunos libros. Por ejemplo, Darío López es uno de los teólogos latinoamericanos
que se atreve de hablar de política del Estado, de gobierno, de economía, sistema y esas cosas. Acá está La misión liberadora de Jesús, que es un buen libro. Acá está la propuesta política del reino de Dios. Acá está los derechos humanos, que es su tesis doctoral del doctor Darío López. Y aquí la política del espíritu, que es un cristiano como. Acá tengo los libros de Jürgen Moltmann, Trinidad y Reino de Dios, Jesús el Cristo, que hay que leer estos libros porque tratan de estos temas. Menciono estos libros porque están acá, y aquí tengo, Pastora Marcia, ya ahí está abajo la biografía de Dietrich Bonhoeffer. Estos son los libros de Bonhoeffer. Por ejemplo, Escritos Esenciales. Está este que era su tesis doctoral, la sociología de la iglesia, que empieza a hablar de la sociedad. La ética de Bonhoeffer, que es un libro bastante difícil, en donde él habla de la ética cristiana en la guerra. Acuérdense que él es el contexto de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Y esta es una obra post-mortem. Se publicó después que él murió. Y aquí está Carta de la prisión. Toda la carta que le escribió a su novia, con la cual no pudo casarse porque le mataron un 9 de abril de 1945. El precio de la gracia, que un cristiano tiene que leer, porque acá va a hablar un poquito de esa ética que estamos hablando. Y su título lo es sugestivo: Resistencia y sumisión. ¿Hasta cuándo resisto? ¿Cómo resisto? ¿Y hasta dónde es la sumisión? Entonces son libros que están disponibles para los cristianos que enseñan la palabra de Dios y que tienen que tomar en cuenta, Pastora Marcia. Hacemos esta introducción porque el capítulo 13 de Romanos nos va a dar algunas cosas interesantes. ¿Cómo me dijiste que era la pregunta, Pastora Marcia? Dar una introducción acerca del Estado, la política y otras como la Constitución. Muy bien. El Estado, como todos saben, tiene 3 elementos. Tiene territorio, tiene poder y tiene población. Ese es el Estado. El Estado del Brasil. El Brasil es dividido, por ejemplo, en sistemas de estados. Acá le llaman departamentos. En el Estado tenemos que mirar un poquitito algunos elementos muy importantes que me estás pidiendo ya recordar un poco. Hablar un poco del Estado, la política. La política, por lo menos por cuestión didáctica o por sentido común, el que se dedica a lo que hoy se llama ser un político, la gente que es del Estado o que está en la función pública, mínimo tiene que leer la República de Platón, tiene que leerle a Aristóteles como base, conocer un poco el derecho romano, conocer un poco la filosofía política. Por ejemplo, Pastora Marcia, Thomas Hobbes escribe un libro que se llama El Gran Leviatán. Y en ese libro dice que el péndulo siempre del poder se mueve hasta la anarquía o el despotismo. Por un lado anarquía y por el otro lado despotismo. El poder mueve así. Porque si un Estado tiene cercenada la libertad y ejerce demasiado el poder, se cae en despotismo, la dictadura que le dicen. Pero por otro lado, la libertad extrema, y no hay una mano firme, ni siquiera digo mano dura, allí hay una anarquía, un desastre, como ocurre en muchos países. La gente le atropella a los policías, le cuestiona, le pelea, y le dice tantas cosas. Entonces, Thomas Hobbes miró eso. Nosotros, en la República del Paraguay, ese péndulo ha venido caminando siempre. Para los que nos conocen nuestra historia, por lo menos, en 1811 Paraguay
se independiza de España sin derramamiento de sangre. Es un caso atípico en la ola de libertades. Ya en 1813, un 12 de octubre, Paraguay se declara república. Tuvo un gobernante que estuvo hasta 1840, que fue Gaspar Rodríguez de Francia, que él se declaró dictador perpetuo. Acuérdese que la palabra dictador no es una palabra mala, sino que alguien que concentra todo el poder en él y genera un problema hoy día eso. Y en 1840 ya los López vienen hasta la guerra de la Triple Alianza del Paraguay a 1870. Y de ese 1870 hasta el 1900, 1920, era muy difícil. La anarquía estaba hecha ahí, revoluciones y tras revoluciones. Hubo presidente que duró 24 horas hasta llegar a la guerra del Chaco en 1832. En el 35 viene el fin de la guerra, después el Tratado de la Firma de la Paz. Se le exilió al presidente victorioso, al mariscal José Félix Estigarribia. En el mundo se iniciaba la invasión de Hitler a Polonia y con eso se iniciaba la Segunda Guerra Mundial. En 1940, José Félix Estigarribia vuelve a ser presidente de la República, hasta haber un caos hasta 1954 que Alfredo Stroessner dominó, y la dictadura, una de las dictaduras más largas de Latinoamérica de la contemporaneidad. En ese tiempo la Guerra Fría, la Guerra Sucia, el Estado de Israel que en 1948 se establece, y en esa Guerra Fría, Guerra Sucia, está aquí en Paraguay estaba Alfredo Stroessner, Hugo Banzer en Bolivia, Videla en Argentina, Pinochet en Chile. En fin, está el cuadro político. Y en 1989, un 3 de febrero, en Paraguay se da la primavera democrática hasta la fecha. Entonces, nosotros nos regimos por varias constituciones, Pastora Marcia. Es muy buena esa pregunta, porque cualquier país desarrollado del mundo, su constitución va a tener mucho que ver. Por eso que en la iglesia es una tecla que siempre golpeo, necesita estudiar sobre el constitucionalismo. Paraguay tuvo una carta constitucional más o menos en 1813, ya con Gaspar Rodríguez de Francia. Después de 1840, de 1870 una constitución de tinte liberal. Y después el otro con un plebiscito, con una lapicera se cambió la constitución de 1870 a 1940 con José Félix Estigarribia. Y en 1967 Stroessner cambia la constitución para poder reelegirse varias veces. Y el que tenemos actualmente es de la de 1992. Entonces, la constitución por primera vez vino al mundo con los estadounidenses. En 1776 ellos se independizan. Y en 1786 la primera constitución del mundo. Y tuvo la base en John Locke, que era un cristiano de Inglaterra, que escribió un libro que se llama Segundo Tratado de Gobierno Civil. Y de allí sacó todas las bases que lo que el Estado tiene que hacer es garantizarnos los derechos naturales, es decir, la vida, la libertad y la propiedad privada. Y nada más necesita hacer el Estado. Porque si el Estado va creciendo, él cuida nuestra agua, nuestra electricidad, cuida todo, se vuelve el gran leviatán. El aparato estatal es demasiado voluminoso y acaba yendo todo en salario de los funcionarios públicos, todo lo que nosotros pagamos en impuestos que debería devolvernos en bienes y servicios, lo cual es una figura de la era democrática, pero John Locke fue el que habló eso. Y hubo, que en otra ocasión ya mencionamos en el aspecto económico, Adam Smith, que escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones, en donde la riqueza de las naciones habla de la teoría de la mano invencible, que es lo que usa el capitalismo. Porque en el socialismo entiende que el Estado tiene que regir en todo, totalitarismo.
Es decir, que el Estado te va a dar para comer. Entonces no habrá pobre ni rico, porque lo que Marcia come, Osvaldo puede comer también. La casa que tiene Marcia, Osvaldo puede tener. No importa que Marcia sea una doctora nutricionista y yo sea un labrador del campo. Pero en la realidad eso dista mucho de lo ideal. Como también el capitalismo atroz, hay mucha crítica a eso. Este libro de los peruanos, Fabricantes de Miseria, Eduardo Galeano, que es un de tinte izquierdista, ¿verdad? El uruguayo, Las venas abiertas de Latinoamérica, donde desnuda esa realidad. Entonces el cristiano lee todas estas cosas, Pastora Marcia, y allí aparece la Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un documento escrito, Pastora Marcia. Tiene que estar escrito, escrito. Es un documento escrito, emanado por el poder constituyente. El poder constituyente es el que redacta la Constitución. El problema en Latinoamérica es que la Constitución lo redacta el poder constituido. Al final son los mismos políticos de siempre que quedan para ser constituyentes, a fin de garantizar los derechos individuales. Dijimos ya, la vida, la libertad y la propiedad privada. Y garantizar la transmisión pacífica del poder. Esa es la Constitución nacional. Como diría Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo por el pueblo, con el pueblo. Eso diría de la democracia. Entonces, después viene, Pastora Marcia, un libro que se llama El espíritu de las leyes. ¿Cómo se llama el escritor? Ese no me acuerdo yo otra vez. ¿Cómo? El espíritu de las leyes. A ver, nuestro técnico. Se llamaba Montesquieu. Y el Montesquieu dice que tiene que haber la división de poder, un poder ejecutivo. Porque alguien, si el ladrón entra en tu casa, tiene que ejecutar, llevarle preso. Pero él no puede hacer sus propias leyes, porque él va a hacer otra vez el poder constituido. Alguien tiene que hacer. Entonces viene el poder legislativo, que en varios países se divide en una Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Y después ellos hacen la ley, pero ellos no pueden ejecutar otra vez porque va a caer en el mismo error que el poder ejecutivo. Entonces debe haber un poder independiente que se llama el Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Justicia y los jueces de primera instancia. Y los fiscales para acusar y los abogados defensores. Y bueno, ese es un escenario, Pastora Marcia, de la política. ¿Por qué decimos esto? Más de uno estará diciendo, Pastora Marcia, nosotros queríamos escuchar comentarios bíblicos y empieza a hablar cosas que no nos interesan. Pero la verdad que te va a interesar, sí. Porque si viene una ley mañana y toma preso al pastor, va a querer liberarlo si ha ido injustamente. Y si mañana te toma a tu hijo, te va a entrar en ese problema. Y en fin, eso nos afecta a todos de una u otra manera. Entonces eso podemos decir a manera introductoria, Pastora Marcia. Del mundo, dice que en el mundo solamente poder ser capitalista o socialista. No hay término medio. Lo que puede ser de centro derecha, de centro izquierda, pero no puede ser absolutamente o no capitalista o no socialista. Eso dice en la filosofía del derecho. No sé hasta dónde la gente puede escribirnos y comentarnos sobre estos temas, porque estos temas son apasionantes, Pastora Marcia. Así mismo, eso es solo una introducción de lo que nosotros también vamos a desarrollar con lo que el apóstol Pablo está enseñando. Sí, eso es lo que necesitamos para comentar este texto que viene. Podríamos leer ¿cuántos minutos nos queda según nuestro operador acá? Sí, podríamos leer un poquito y hacer un breve comentario para no dejar sin comentario el capítulo 13. Ok, capítulo 13, el primer versículo. Sí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
y las que hay por Dios han sido establecidas. Muy bien. ¿Por qué Empezó el problema ahora. es tan controvertido este versículo? ¿Cuál es su verdadero sentido acá? ¿Por qué es tan controvertido? Porque tiene muchas interpretaciones de los teólogos a través del tiempo, Pastora Marcia. Por eso siempre es mejor la ciencia bíblica o la exégesis, porque tenemos menos margen de error. Pues bien, aquí dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Por qué es tan controvertido? Porque parece que acá Pablo les denudó la espada a la autoridad y hacer lo que quiera, y nosotros callarnos y someternos, porque así está en la Escritura. Esa es la primera impresión. Y aún más, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y ahí vamos a tener que hablar un Hitler, pues. Y di amén. Y bueno, la lista es larguísima, Pastora Marcia, si vamos a mencionar a otro, Nabucodonosor, que le metió la hornalla de fuego a la gente. Los reyes de Israel, como Acab, Manasés, fueron puestas por Dios. Entonces, todo eso tenemos que comentar. No hay duda que es necesario un sistema legal de convivencia. Eso acabamos de mencionar con toda la introducción que dijimos. Como cristianos somos respetuosos de las leyes. La iglesia primitiva fue perseguida por cosas que no estaban propiamente regulado y legislado e interpretado para justificar las persecuciones que vinieron. El cristiano es respetuoso de las autoridades, entendidos en su verdadero significado. La dificultad viene cuando se generan leyes con sentido opresivo contra la iglesia, contra la dignidad humana, contra la mujer, contra el niño, contra el joven, o contra los ancianos, contra el niño como una ley del aborto, contra los ancianos como una ley de la eutanasia. Entonces, lógicamente, ¿dónde se genera? Se genera en el mismo diablo, diríamos los cristianos. No solo eso, levantamos la voz profética de las injusticias. ¿Por qué? Los pueblos originarios, se debería buscarle medios para que ellos puedan subsistir con su trabajo y todas esas cosas. Pero así como le cité, Eduardo Galeano dice, Pastora Marcia, que un producto en la mano de un nativo, de un aborigen, cuesta un precio. Pero ese mismo producto vos llevas en Calle Palma y se multiplicó 1000 veces. Con lo que aquí se usa el guaraní. Si un indio te vende por 1000 guaraníes, allá en Calle Palma te van a vender por 100.000 guaraníes el mismo producto. ¿Por qué bajó? Por su dignidad humana, porque está en la mano de un nativo, de un aborigen. Las dificultades políticas vienen muchísimo, Pastora Marcia, de otros problemas. Y acá es para mencionar muchas cosas en este tema. Abrimos el paraguas ese para que sea agradable y atractivo para la próxima lección, Pastora Marcia, porque las horas no vencieron y generalmente hacemos 1 hora de programa, porque dice que cansamos cuando pasa ya 1 hora, pero gracias a Dios esa expresión no nos ha hecho todavía. Y vamos a usar el dicho de Fabricio, no podemos dejar crudo el pan, tenemos que explicar bien. Tenemos que explicar ya. Y vamos a unirlo con el programa número 49. Si por ahí viene Cristo, yo no voy a estar, así que puede continuar usted, Pastor. No, yo también me voy. Si tú te vas, yo me voy. Y tú también. Porque la gente mira que el otro es peor que decir, ese se va, yo también. Y vamos a orar, Pastora Marcia. En Paraguay hay un cambio de gobierno y oremos por el presidente y por las autoridades. Amén. Padre bendito, en este momento, Señor, estamos unidos en este propósito de elevar nuestras voces delante de ti, sí, sabiendo que eres un Dios de misericordia y que escucha, Señor, el clamor de tus hijos. Estamos, Señor, reunidos en este propósito donde discutimos, Señor, sobre las autoridades. Queremos, Señor, pedir tu misericordia, tu bendición en favor, Señor,
que ellos puedan gobernar en favor del pueblo, que haya, Señor, de tu parte, un quebrantamiento en sus corazones para trabajar con justicia, con equidad, para que pueda, Señor, utilizar los bienes en favor del pueblo, Padre. Pedimos, Señor, tus ricas bendiciones en cada gobernante de cada país, que tú puedas, Señor, gobernar con tu misericordia, dándoles sabiduría para que sean administrados, Señor, para el bien. Padre, que podamos, oh Dios, aprender más y más de ti y que cada palabra, Señor, que hagamos y que discutamos, Señor, en esta oportunidad, que sea, Señor, para edificación de muchas personas que quieran aprender más de ti, oh Padre. Tú eres amoroso y te damos gracias por eso y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.